Hoy el AS saca en portada que el Madrid va a por Wharton del Crystal Palace, jovencísimo centrocampista. Sabéis que nos hace falta alguien de creación. El problema es los 80 millones de euros que dicen que cuesta. Hay que ser un poco serios con esto, por favor. Vamos a comentarlo y vamos a hablar también de Brahim, porque confirman que ha alcanzado un acuerdo para su renovación y es un acuerdo de larga duración. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos con esta noticia de las... He de decir que no lo he leído solo en el AS. Hay algún medio inglés que también afirma que el Madrid ha seguido a este chico desde hace tiempo, que de hecho han enviado ojeadores durante varios partidos para verle, para tantearle, porque bueno, pues gusta y podría encajar en el perfil, ¿no? Es evidente que el Madrid necesita un centrocampista. Lo hemos dicho, lo hemos visto, se han ido Kroos y Modric y no ha llegado nadie que pueda sustituirles. Es verdad que Arda, bueno, Xabi Alonso está en el convencimiento de que puede hacer de él un gran cerebro en el centro del campo, y yo creo que es verdad, independientemente de esto, que Arda no se nos constipe y que no coja una gripe, ¿no? Porque al final no podemos depender todo de Arda Güler, encima con lo joven que es. Así que obviamente el Madrid necesita un centrocampista. Ya se ha dicho por varias fuentes que si el Madrid consiguiese vender a Rodrigo, la prioridad con ese dinero sería comprar un central, traer un central más además de Hausen. Yo, viendo el nivel de Militao, quizás algo que se lo estén replanteando, espero que sea algo que se estén replanteando, porque yo creo que en el centro del campo hace más falta ese refuerzo. Al final es verdad que tenemos muchos centrales, pero de garantías pocos, pero Militao parece haber vuelto a un buen nivel. Está por supuesto Hausen, son los dos centrales titulares, luego está Rüdiger, luego está Asensio y luego está David Álava, ¿no? Entonces, bueno, en el centro del campo quizás es donde necesitemos más ese cerebro que no ha llegado, que se han ido dos cerebros y no ha llegado a ninguno. Nos hemos quedado un poco ahí como estamos, ¿no? Por lo tanto, espero que esto se esté reconsiderando siempre y cuando se venda a Rodrigo, que esto es otro cantar. Y por supuesto, esta información de las solo tiene cabida si Rodrigo sale este verano. Si no, esto es un largo plazo, larguísimo plazo, porque además me parece que él tiene contrato bastante, o sea, no sé si está 2028, 2029, o sea, esto única y exclusivamente se podría estudiar en el caso de que salga Rodrigo. Si no, el interés va a seguir ahí y ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Recordemos además que el Crystal Palace acaba de vender al Arsenal por 80 millones de euros también. O sea, están vendiendo a sus jugadores por 80 millones de euros. Es una auténtica barbaridad lo que ha pagado el Arsenal. Me parecería una barbaridad que el Madrid pagase estos 80 millones de euros, ¿no? Su valor en Transfermarkt son 45, pero claro, el problema es el mismo de siempre, ¿no? Una cosa es lo que pone en Transfermarkt, que es un valor de referencia que se revisa cada 3-4 meses. Otra cosa es las necesidades del equipo, lo que tú necesites en este momento, su edad, 21 años, y que está llamando la atención de muchos clubes, sobre todo de la Premier, ¿no? Entonces, evidentemente, todo esto hace que el Crystal Palace se vea con la potestad de pedir más dinero del que marca de referencia en una página web, que no deja de ser, simplemente es una referencia, ¿no? Además, es evidente que lo que quiera el jugador va a ser lo que finalmente se acabe haciendo, y esto, como en todos los casos, va a ser decisivo lo que quiera él hacer o no quiera hacer. Pero es verdad que de entrada leo la información en portada en el AS de que el Madrid quiere a Wharton, o que lo tiene en el radar, y que el problema son sus 80 millones de euros, y digo, es que entonces no hay caso, o sea, es imposible, ¿no? Es una cosa, en fin. Vamos a leerlo, ¿vale? Y vamos a ir comentando. Lo Wharton en el radar. El Madrid entiende que falta un organizador y el inglés está en el radar. El fichaje solo se plantearía si hay una gran venta. Costaría al menos 80 millones. Al menos. De ahí para arriba. Bueno, evidentemente, si no hay una venta, no hay nada que comentar para este verano. El Madrid ha dejado esa ficha libre, ese dorsal 25 libre, ha inscrito a Mastantuono con todo el lío que está provocando lo de Mastantuono en el filial, para poder tener ese hueco de cara a si hay algún fichaje nuevo o algún refuerzo nuevo. Por lo tanto, el Madrid no da por cerrada la plantilla. Esto es obvio, si diese por cerrada la plantilla, lo de Mastantuono no se habría hecho así.
independientemente de esto, todo depende de esa venta de Rodrigo. Todo depende de eso, de la cantidad que se saque y evidentemente de la postura del Crystal Palace, ¿no? Vamos a ir leyendo. En el puzzle de Xavi hay muchas piezas, para más señas 24, más tanto 1 y su 30, casi todas, pero falta una y no es el 25 vacante. Se trata del organizador, ese perfil con el que el Tolosarra lleva soñando desde que fue consciente de que Zubimendi sería gunner. Ese mediocentro que coja el timón, atempere y canalice partidos, un cerebro que prefiera la posesión a la carrera, capaz de romper y no a cañonazos, defensas superpobladas como la de Osasuna, porque si fue Kroos, se fue Modric y no llegó nadie. La intención del club es que lo haga antes o después, y en esa búsqueda espinosa hay un nombre que sobresale. Tiene 21 años, es zurdo, internacional con Inglaterra, brilla en el Palace, los grandes de la Premier suspiran por él y le apodan el Pirlo de Blackburn. Su nombre, Adam Wharton, y según ha podido saberás, está en el radar del Madrid. He de decir que he estado viendo a este chico y, a ver, es verdad que tiene muy buena pinta, con esa zurda. Sobre todo le he visto en balones largos, tiene una visión increíble y filtra pases muy bien, ya no solo balones aéreos, ¿no?, sino que entre 100 defensas es capaz de colarla donde necesita el delantero para que le llegue a él. Por eso habla de romper las defensas como la de Osasuna del otro día, y es verdad que es necesario. Yo casi diría que me parece algo más pivote que interior, aunque entiendo que es una posición esta como la de Zubimendi, ¿no?, que al final puedes hacer de uno y otro. O sea, que independientemente de que pueda haber jugado más de pivote, evidentemente también actúa de interior. Xabi Alonso de hecho era pivote y no había muy pocos como él a la hora de poner cerebro en el centro del campo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que encajaría. O sea, leía también a Miguel Quintana, ¿no?, que decía, no es que te haga falta un perfil como el de Wharton, es que es ese jugador el que le hace falta al Madrid. No es que le haga falta un perfil parecido, es que es ese tal cual. Ese es el que le hace falta. Pero claro, 80 millones de euros como que se antoja mucho, ¿no? Sigue la noticia. El joven centrocampista gusta y mucho en el club blanco por tratarse exactamente del perfil que tanto se anhela y que tan difícil es de encontrar en el mercado. Cumple además una premisa importante, la edad, y otra, el talento incuestionable. El problema, la tercera incógnita, el precio. Por menos de 80 millones de euros el Crystal Palace no descolgará el teléfono. De ahí que en Chamartín no activarán los mecanismos para que este verano, el mercado cierra el 1 de septiembre, si no hay una gran venta tras invertir 178 millones de euros en Trent, Hausen, Carreras y Mastantuono, como sería la de Rodrigo. Pero hay varios vasos que comunican entre sí y ello lo condiciona todo. Vamos a ver esos vasos comunicantes. El de Osasco, o sea, Rodrigo Goes, que no sé por qué lo ponen así, tiene varios pretendientes, con el City ganando peso siempre y cuando el Tottenham acelere verdaderamente por Savinho. En el Etihad han rechazado 70 millones de euros. Fijaos que la última vez que hablamos de esto eran 50, lo que había ofrecido el Tottenham, rechazado por el City. Ahora han subido a 70 y también lo han rechazado. Veremos a ver si el Tottenham se anima a hacer algo más o no, porque yo no sé, más de 70 millones se iban a ofrecer, pero bueno, en la de Savinho está la clave, evidentemente. La realidad es que por un lado el deseo del brasileño hasta el momento no es otro que quedarse en el Madrid, esto ya se ha dicho, y por otro no hay oferta en firme, que también se ha dicho, y para finalizar, si la hay, el Madrid no dejaría salir al brasileño por menos de 80 o 90 millones. En definitiva, Wharton y Rodrigo serían operaciones gemelas, el mercado llamando al mercado, que al final es lo mismo. Son operaciones gemelas todas. Si Savinho se va, el City tiene dinero para fichar a Rodrigo. Si Rodrigo se va al City, el Madrid tiene dinero para fichar a Wharton o al que sea. Por lo tanto, todo depende de Savinho, que es donde estamos enquistados. Para completar una sala de máquinas poblada, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos y un Bellingham por ubicar dentro de los planes del nuevo Madrid, pero en la que Xavi ha optado por entregar la batuta a Güler, una reconversión de un futbolista que hasta ahora había pisado más área que base de jugada. Por eso el radar se ha preparado para Adam Wharton. Hay que decir que es verdad que yo creo que cumple esos requisitos, ¿no?, de juventud, de pues esto, proyecto de futuro, muchos años por delante, un poco lo que está fichando ahora el Madrid, ¿no? Jugadores que puedan desarrollar la mayor parte de su carrera aquí, pero es que aún así 80 millones de euros, incluso con la venta de Rodrigo, vamos a ponernos en la situación de que
el Tottenham ficha a Savinho, con ese dinero el City ficha a Rodrigo. ¿El Madrid con ese dinero creéis que invertiría 80 millones de euros en Wharton? No lo sé, ¿eh? Lo pregunto de verdad porque no tengo ni idea, pero yo lo dudo bastante, Vamos a terminar. City, Liverpool y sobre todo United. El Palace por su parte es consciente de la joya que tiene entre manos, a la que tienen bien atada y amortizada, contrato hasta 2029 y fichado del Blackburn por 21 millones hace apenas un año. También que los postores tienen la cartera llena, véanse Liverpool, City y sobre todo United, pues son los Red Devils quienes suspiran más fuerte por él. Una vez que han descartado a Baleba, el Brighton pedía 120 millones, yo de verdad estoy flipando este año con los precios que están poniendo aquí la peña a la gente, o sea, estoy flipando, ¿eh? Sueñan con Wharton y en las oficinas de Old Trafford costaría menos llegar a las 3 cifras, sin olvidar que la economía Eagle acaba de sufrir un impulso de 80 millones de euros. El Arsenal ha fichado a Eze. En definitiva, no hay necesidad, que este es el gran problema, ¿no? Que el Crystal Palace no tiene ni siquiera necesidad de vender a Wharton ahora mismo porque ha recibido mucho dinero. Mucha tela por cortar en 11 días, pero otro gallo cantaría si el expediente Wharton sigue abierto el 2 de septiembre, en ese caso una operación a fuego lento a lo Real Madrid. Y por último, ese informe Wharton, porque el club blanco tiene en muy buena estima a Wharton y si ven la posibilidad abierta y es factible al mirar las arcas, acelerarían, habría luz verde para ver si trazando puentes con pausa gustan sus condiciones. Su madurez, a pesar de sus 21 años, ha liderado a un Palace campeón de la FA Cup y la Community en su primer año en la Premier, y su capacidad para controlar el tempo y la clarividencia al acercarse al área. Ve cosas que otros no ven y es algo que ha demostrado desde que era muy niño, simplificó Stuart Jones, jefe de la cantera del Blackburn Rovers, donde se forjó el joven Adam, halagos que también le dedicó Guardiola tras sufrirle en sus carnes el pasado 12 de abril. Es un excelente centrocampista, su impacto ha sido muy bueno tras pasar de la Championship a la Premier, y una zurda brillante, tanto que brilla en las agendas del propio City, del Liverpool, de United y del Real Madrid. Bueno, que sí, que fenomenal, que brilla muchísimo, que es una perla, que ve cosas que nadie ve, que todo el mundo lo quiere. 80 millones. 80 millones de euros. Yo, personalmente, no lo veo. Pero bueno, quiero saber qué opináis vosotros, qué os parece esta opción, si creéis que el Madrid se pueda lanzar a por esto. Y bueno, ¿qué opinión os merece? Vamos con Brahim por último, ya para terminar, porque se ha confirmado, ¿no?, que ha alcanzado un acuerdo de renovación. Esto es una cosa que se dijo ya hace tiempo, pero Rodra lo confirma ahora, ¿no? Acuerdo completamente alcanzado entre el Madrid y Brahim para ampliar ese contrato, y atención porque le van a hacer un contrato de larga duración, no lo van a ampliar poquito. Quieren tenerlo aquí, es evidente, es una pieza fundamental, lo demuestra cada vez que juega, no le importa su rol de ser el jugador número 12, no te exige titularidad, no te exige nada de esto, y al final es un jugador que siempre te rinde, siempre cumple y siempre pelea, siempre lucha, es una barbaridad. Bueno, pues un poco lo que se entrega, ¿no?, en cada partido, a pesar, insisto, de no tener esa titularidad indiscutida, pero él pelea, cada vez que sale lo hace a las mil maravillas y sobre todo no para de luchar, que es lo que echamos en falta a veces, ¿no? Esa garra de los futbolistas y que saquen el coraje. A Brahim le sobra y yo estoy muy contenta de que esté con el Madrid mucho tiempo, porque es un perfil que necesitamos, es un jugador que necesitamos, él está entregado a la causa y nosotros con él. Estoy contenta. Quiero saber qué os parece a vosotros. ¿Qué os parece que Brahim esté renovado por fin? Vamos a ver hasta cuándo, y es a la espera, evidentemente, de que se haga oficial. ¿Y qué os parece lo de Wharton? Sobre todo eso, ¿no?, que es la gran pregunta de esto. Hoy el AS saca en portada que el Madrid va a por Wharton del Crystal Palace, jovencísimo centrocampista. Sabéis que nos hace falta alguien de creación. El problema es los 80 millones de euros que dicen que cuesta. Hay que ser un poco serios con esto, por favor. Vamos a comentarlo y vamos a hablar también de Brahim, porque confirman que ha alcanzado un acuerdo para su renovación y es un acuerdo de larga duración. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos con esta noticia de las... He de decir que no lo he leído solo en el AS, hay algún medio inglés
que también afirma que el Madrid ha seguido a este chico desde hace tiempo, que de hecho han enviado ojeadores durante varios partidos para verle, para tantearle, porque bueno, pues gusta y podría encajar en el perfil, ¿no? Es evidente que el Madrid necesita un centrocampista. Lo hemos dicho, lo hemos visto, se han ido Kroos y Modric y no ha llegado nadie que pueda sustituirles. Es verdad que Arda, bueno, Xabi Alonso está en el convencimiento de que puede hacer de él un gran cerebro en el centro del campo, y yo creo que es verdad, independientemente de esto, que Arda no se nos constipe y que no coja una gripe, ¿no? Porque al final no podemos depender todo de Arda Güler, encima con lo joven que es. Así que obviamente el Madrid necesita un centrocampista. Ya se ha dicho por varias fuentes que si el Madrid consiguiese vender a Rodrigo, la prioridad con ese dinero sería comprar un central, traer un central más además de Hausen. Yo, viendo el nivel de Militao, quizás algo que se lo estén replanteando, espero que sea algo que se estén replanteando, porque yo creo que en el centro del campo hace más falta ese refuerzo. Al final es verdad que tenemos muchos centrales, pero de garantías pocos, pero Militao parece haber vuelto a un buen nivel. Está por supuesto Hausen, son los dos centrales titulares, luego está Rüdiger, luego está Asensio y luego está David Álava, ¿no? Entonces, bueno, en el centro del campo quizás es donde necesitemos más ese cerebro que no ha llegado, que se han ido dos cerebros y no ha llegado ninguno. Nos hemos quedado un poco ahí como estamos, ¿no? Por lo tanto, espero que esto se esté reconsiderando siempre y cuando se venda a Rodrigo, que esto es otro cantar. Y por supuesto, esta información de las solo tiene cabida si Rodrigo sale este verano. Si no, esto es un largo plazo, larguísimo plazo, porque además me parece que él tiene contrato bastante, o sea, no sé si está 2028, 2029, o sea, esto única y exclusivamente se podría estudiar en el caso de que salga Rodrigo. Si no, el interés va a seguir ahí y ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Recordemos además que el Crystal Palace acaba de vender al Arsenal por 80 millones de euros también. O sea, están vendiendo a sus jugadores por 80 millones de euros. Es una auténtica barbaridad lo que ha pagado el Arsenal. Me parecería una barbaridad que el Madrid pagase estos 80 millones de euros, ¿no? Su valor en Transfermarkt son 45, pero claro, el problema es el mismo de siempre, ¿no? Una cosa es lo que pone en Transfermarkt, que es un valor de referencia que se revisa cada 3-4 meses. Otra cosa es las necesidades del equipo, lo que tú necesites en este momento, su edad, 21 años, y que está llamando la atención de muchos clubes, sobre todo de la Premier, ¿no? Entonces, evidentemente, todo esto hace que el Crystal Palace se vea con la potestad de pedir más dinero del que marca de referencia en una página web, que no deja de ser, simplemente es una referencia, ¿no? Además, es evidente que lo que quiera el jugador va a ser lo que finalmente se acabe haciendo, y esto, como en todos los casos, va a ser decisivo lo que quiera él hacer o no quiera hacer. Pero es verdad que de entrada leo la información en portada en el AS de que el Madrid quiere a Wharton, o que lo tiene en el radar, y que el problema son sus 80 millones de euros, y digo, es que entonces no hay caso, o sea, es imposible, ¿no? Es una cosa, en fin. Vamos a leerlo, ¿vale? Y vamos a ir comentándolo. Wharton en el radar. El Madrid entiende que falta un organizador y el inglés está en el radar. El fichaje solo se plantearía si hay una gran venta. Costaría al menos 80 millones. Al menos. De ahí para arriba. Bueno, evidentemente, si no hay una venta, no hay nada que comentar para este verano. El Madrid ha dejado esa ficha libre, ese dorsal 25 libre, ha inscrito a Mastantuono con todo el lío que está provocando lo de Mastantuono en el filial, para poder tener ese hueco de cara a si hay algún fichaje nuevo o algún refuerzo nuevo. Por lo tanto, el Madrid no da por cerrada la plantilla. Esto es obvio, si diese por cerrada la plantilla, lo de Mastantuono no se habría hecho así. Independientemente de esto, todo depende de esa venta de Rodrigo. Todo depende de eso, de la cantidad que se saque y evidentemente de la postura del Crystal Palace, ¿no? Vamos a ir leyendo. En el puzzle de Xavi hay muchas piezas, para más señas 24 más Mastantuono y su 30, casi todas, pero falta una y no es el 25 vacante. Se trata del organizador, ese perfil con el que el Tolosarra lleva soñando desde que fue consciente de que Zubimendi sería gunner, ese mediocentro que coja el timón, atempere y canalice partidos, un cerebro que prefiera la posesión
posesión a la carrera, capaz de romper y no a cañonazos, defensas superpobladas como la de Osasuna, porque si fue Kroos, se fue Modric y no llegó nadie. La intención del club es que lo haga antes o después, y en esa búsqueda espinosa hay un nombre que sobresale. Tiene 21 años, es zurdo, internacional con Inglaterra, brilla en el Palace, los grandes de la Premier suspiran por él y le apodan el Pirlo de Blackburn. Su nombre, Adam Wharton, y según ha podido saberás, está en el radar del Madrid. He de decir que he estado viendo a este chico y, a ver, es verdad que tiene muy buena pinta, con esa zurda. Sobre todo le he visto en balones largos, tiene una visión increíble y filtra pases muy bien, ya no solo balones aéreos, ¿no?, sino que entre 100 defensas es capaz de colarla donde necesita el delantero para que le llegue a él. Por eso habla de romper las defensas como la de Osasuna del otro día, y es verdad que es necesario. Yo casi diría, me parece algo más pivote que interior, aunque entiendo que es una posición esta como la de Zubimendi, ¿no?, que al final puedes hacer de uno y otro. O sea, que independientemente de que pueda haber jugado más de pivote, evidentemente también actúa de interior. Xabi Alonso, de hecho, era pivote y había muy pocos como él a la hora de poner cerebro en el centro del campo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que encajaría. O sea, leía también a Miguel Quintana, ¿no?, que decía, no es que te haga falta un perfil como el de Wharton, es que es ese jugador el que le hace falta al Madrid. No es que le haga falta un perfil parecido, es que es ese tal cual. Ese es el que le hace falta. Pero claro, 80 millones de euros como que se antoja mucho, ¿no? Sigue la noticia. El joven centrocampista gusta y mucho en el club blanco por tratarse exactamente del perfil que tanto se anhela y que tan difícil es de encontrar en el mercado. Cumple además una premisa importante, la edad, y otra, el talento incuestionable. El problema, la tercera incógnita, el precio. Por menos de 80 millones de euros el Crystal Palace no descolgará el teléfono. De ahí que en Chamartín no activarán los mecanismos para que este verano, el mercado cierra el 1 de septiembre, si no hay una gran venta tras invertir 178 millones de euros en Trent, Haaland, Carreras y Mastantuono, como sería la de Rodrigo. Pero hay varios vasos que comunican entre sí y ello lo condiciona todo. Vamos a ver esos vasos comunicantes. El de Osasco, o sea, Rodrigo Goes, que no sé por qué lo ponen así, tiene varios pretendientes, con el City ganando peso siempre y cuando el Tottenham acelere verdaderamente por Savinho. En el Etihad han rechazado 70 millones de euros. Fijaos que la última vez que hablamos de esto eran 50, lo que había ofrecido el Tottenham, rechazado por el City. Ahora han subido a 70 y también lo han rechazado. Veremos a ver si el Tottenham se anima a hacer algo más o no, porque yo no sé, más de 70 millones se iban a ofrecer, pero bueno, en la de Savinho está la clave, evidentemente. La realidad es que, por un lado, el deseo del brasileño hasta el momento no es otro que quedarse en el Madrid, esto ya se ha dicho, y por otro no hay oferta en firme, que también se ha dicho, y para finalizar, si la hay, el Madrid no dejaría salir al brasileño por menos de 80 o 90 millones. En definitiva, Wharton y Rodrigo serían operaciones gemelas, el mercado llamando al mercado, que al final es lo mismo. Son operaciones gemelas todas. Si Savinho se va, el City tiene dinero para fichar a Rodrigo. Si Rodrigo se va al City, el Madrid tiene dinero para fichar a Wharton o al que sea. Por lo tanto, todo depende de Savinho, que es donde estamos enquistados. Para completar una sala de máquinas poblada, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos y un Bellingham por ubicar dentro de los planes del nuevo Madrid, pero en la que Xavi ha optado por entregar la batuta a Güler, una reconversión de un futbolista que hasta ahora había pisado más área que base de jugada. Por eso el radar se ha preparado para Adam Wharton. Hay que decir que es verdad que yo creo que cumple esos requisitos, ¿no?, de juventud, de pues esto, proyecto de futuro, muchos años por delante, un poco lo que está fichando ahora el Madrid, ¿no? Jugadores que puedan desarrollar la mayor parte de su carrera aquí, pero es que aún así 80 millones de euros. Incluso con la venta de Rodrigo, vamos a ponernos en la situación de que el Tottenham ficha a Savinho, con ese dinero el City ficha a Rodrigo. ¿El Madrid con ese dinero creéis que invertiría 80 millones de euros en Wharton? No lo sé, lo pregunto de verdad porque no tengo ni idea, pero yo lo dudo bastante. Vamos a terminar.
City, Liverpool y sobre todo United. El Palace por su parte es consciente de la joya que tiene entre manos, a la que tienen bien atada y amortizada, contrato hasta 2029 y fichado del Blackburn por 21 millones hace apenas un año. También que los postores tienen la cartera llena, véanse Liverpool, City y sobre todo United, pues son los Red Devils quienes suspiran más fuerte por él. Una vez que han descartado a Baleba, el Brighton pedía 120 millones, yo de verdad estoy flipando este año con los precios que están poniendo aquí la peña a la gente, o sea, estoy flipando, ¿eh? Sueñan con Wharton y en las oficinas de Old Trafford costaría menos llegar a las 3 cifras, sin olvidar que la economía Eagle acaba de sufrir un impulso de 80 millones de euros. El Arsenal ha fichado a Eze. En definitiva, no hay necesidad, que este es el gran problema, ¿no? Que el Crystal Palace no tiene ni siquiera necesidad de vender a Wharton ahora mismo porque ha recibido mucho dinero. Mucha tela por cortar en 11 días, pero otro gallo cantaría si el expediente Wharton sigue abierto el 2 de septiembre, en ese caso una operación a fuego lento a los Real Madrid. Y por último, ese informe Wharton, porque el club blanco tiene en muy buena estima a Wharton y si ven la posibilidad abierta y es factible al mirar las arcas, acelerarían, habría luz verde para ver si trazando puentes con pausa gustan sus condiciones. Su madurez, a pesar de sus 21 años, ha liderado a un Palace campeón de la FA Cup y la Community en su primer año en la Premier, y su capacidad para controlar el tempo y la clarividencia al acercarse al área. Ve cosas que otros no ven y es algo que ha demostrado desde que era muy niño, simplificó Stuart Jones, jefe de la cantera del Blackburn Rovers, donde se forjó el joven Adam, halagos que también le dedicó Guardiola tras sufrirle en sus carnes el pasado 12 de abril. Es un excelente centrocampista, su impacto ha sido muy bueno tras pasar de la Championship a la Premier, y una zurda brillante, tanto que brilla en las agendas del propio City, del Liverpool, del United y del Real Madrid. Bueno, que sí, que fenomenal, que brilla muchísimo, que es una perla, que ve cosas que nadie ve, que todo el mundo lo quiere. 80 millones. 80 millones de euros. Yo, personalmente, no lo veo. No lo veo. Pero bueno, quiero saber qué opináis vosotros, qué os parece esta opción, si creéis que el Madrid se pueda lanzar a por esto. Y bueno, ¿qué opinión os merece? Vamos con Brahim por último y ya para terminar, porque se ha confirmado, ¿no?, que ha alcanzado un acuerdo de renovación. Esto es una cosa que se dijo ya hace tiempo, pero Rodra lo confirma ahora, ¿no? Acuerdo alcanzado, completamente alcanzado entre el Madrid y Brahim para ampliar ese contrato, y atención porque le van a hacer un contrato de larga duración, no lo van a ampliar poquito. Quieren tenerlo aquí, es evidente, es una pieza fundamental, lo demuestra cada vez que juega, no le importa su rol de ser el jugador número 12, no te exige titularidad, no te exige nada de esto, y al final es un jugador que siempre te rinde, siempre cumple y siempre pelea, siempre lucha, es una barbaridad. Bueno, pues un poco lo que se entrega, ¿no?, en cada partido, a pesar, insisto, de no tener esa titularidad indiscutida, pero él pelea, cada vez que sale lo hace a las mil maravillas y sobre todo no para de luchar, que es lo que echamos en falta a veces, ¿no? Esa garra de los futbolistas y que saquen el coraje. A Brahim le sobra y yo estoy muy contenta de que esté con el Madrid mucho tiempo, porque es un perfil que necesitamos, es un jugador que necesitamos, él está entregado a la causa y nosotros con él. Estoy contenta. Quiero saber qué os parece a vosotros. ¿Qué os parece que Brahim esté renovado? Por fin, vamos a ver hasta cuándo, y es a la espera, evidentemente, de que se haga oficial. ¿Y qué os parece lo de Wharton? Sobre todo eso, ¿no?, que es la gran pregunta de esto.